Expertos en migración buscan que los 3 niveles de gobierno reconozcan el fenómeno de los que se ven obligados a salir de sus lugares de origen y que hoy vemos en Tijuana, pues no solo es un fenómeno interno, sino externo que involucra principalmente a centroamericanos procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, sin que existan las políticas públicas que atiendan la problemática. Y que los gobiernos no reconocen, eso es lo peor, ¿no? Porque es un fenómeno regional que involucra a los países del Triángulo Norte, como son los de Centroamérica, a México y a Estados Unidos. Y sin embargo no se le ha dado esa importancia que requiere para que haya algún marco legislativo de protección para esta población. En el caso de Tijuana, el fenómeno es visible, ya ha sido visible durante varios años y se empieza a expandir hacia Mexicali también. Lo que nos indica que entonces están ocurriendo situaciones de violencia en algunos estados que están obligando a que lleguen aquí. El presidente de la Coalición Pro Defensa del Migrante indicó que a pesar de que México mantiene una política de puertas abiertas a la población que enfrenta persecución o desastres en otros países, parece que participa de acuerdos no oficiales con Estados Unidos para oponerse a la migración de centroamericanos. No, hemos tenido una tradición hasta cierto punto aceptable. Sin embargo, en los últimos años, nuestro país ha adoptado una política en el discurso abierta, pero en la práctica cerrada. Es decir, especialmente con un tipo de migrantes que son los centroamericanos, ¿no? A los centroamericanos pareciera que tuviéramos una política no oficial de persecución contra ellos. Es decir, evitar que lleguen hasta acá. Y esto tiene que ver digamos, las intenciones del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, de evitar que lleguen a sus fronteras, ¿no? Entonces, por ahí está el asunto, es decir, no sabemos qué negociaciones ha llegado nuestro país con Estados Unidos para posicionarse como un gendarme en la frontera sur para la entrada de migrantes centroamericanos, ¿no? Por su parte, la investigadora de estudios culturales del Colegio de la Frontera Norte, María Dolores París Pombo, destacó que no existen cifras de desplazados por la violencia en sus lugares de origen, debido a que ninguna institución reconoce el problema y, por tanto, no hay un levantamiento. La persona que habló de parte de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un problema muy serio que tenemos es la estadística, porque no ubicamos a estas personas, nos cuesta mucho trabajo saber que son desplazadas forzadas. Tenemos 2 tipos de migraciones forzadas, tenemos desplazados internos forzados y tenemos migraciones forzadas hacia afuera. O sea, solicitantes de asilo mexicanos en Estados Unidos. Y esos sí los podemos contabilizar y han ido en aumento continuo desde 2010, 2011, 2012 y sobre todo en los 2 últimos años ha habido un aumento muy importante de solicitantes de asilo mexicanos en Estados Unidos. En este sentido, destacó que las solicitudes de asilo se han incrementado a Estados Unidos del 2010 a la fecha, aunque en estos 2 últimos años es mayor, pero pocos han sido aprobados. En el caso de Centroamérica ha sido todavía más impresionante. O sea, realmente las solicitudes de asilo de centroamericanos en Estados Unidos se han multiplicado por 2 en los últimos 4 años. En el caso de los mexicanos, el porcentaje de los que son aceptados es bajísimo. Ronda entre el 5 y el 10%, ¿no?, de los solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos y que no son aceptados. Y muchos de ellos luego regresan a México porque los deportan, los repatrian y entonces ya son desplazados forzados internos. Antes eran solicitantes de asilo y ahora ya son desplazados y los tenemos aquí en Tijuana. Sé que fueron casi 40,000 los que solicitaron entre nada más las nacionalidades de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños el año pasado. ¿De esos quedarían cuántos positivos? Pues aproximadamente el 15%. Reportó en Tijuana Sonia de Anda para RCN y Uniradio Informa.